amigos y amigas del Club Pasión Habanos, a esta cata de habanos y compañía, en la que hoy los protagonistas son Cohiba, medio siglo, y Carlos I Amontillado. Yo os introduciré en el mundo de Cohiba y el Manuel Dupont-Machet nos va a introducir en el mundo de Jerez y en el mundo de Carlos I. ¿Cómo estás, Emanuel? Estupendamente. ¿Tú? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Mucho tiempo sin vernos. Ya hacía tiempo, ya hacía rato. Ya ganas teníamos, ¿no? Que no compartíamos, sí, señor. Perfecto. Pues es un placer poder compartir contigo este momento de habanos y compañía. Y hoy he querido traer, dentro de lo que es la saga histórica de Carlos I, Carlos I clásico es una institución, es un icono dentro de Brandy de Jerez, una gama nueva que se llama Gama Matices, que lleva escasamente 2 años y medio en el mercado, que está teniendo una acogida fantástica. Y si Carlos I pues, es la manifestación pues, del éxito de un brandy de Jerez de corte muy internacional, porque gusta un perfil muy variado de personas, es pues, un toque que algunos llaman afrancesado. Bueno, como podéis comprobar, yo soy del puerto de Santa María, entonces pues esto no me extraña mucho. Cuando hablamos de la gama Matices, hablamos de 2 referencias. Una referencia que yo llamaría el seductor, que es Carlos I PX, que es como una revolución dentro de la gama Carlos I, porque Carlos I clásico es siempre choque entre 2 tipos de bota tradicionales de perfil muy interesante, que son oloroso y amontillado, y nunca entra PX en Carlos I clásico. En la gama Matices hacemos una revolución, que es el seductor, que es Carlos I terminado en PX. Aunque tenga también presencia de las 2 otras barricas. Claro, es un Carlos I, pero esto que está muy de moda, muy introducido en el mundo del whisky, que es una terminación, un finish, que puede ser pues, de 3 meses a 1 año, pues aporta otros matices, otras notas. Y en este caso, pues con PX se está haciendo una terminación en PX viejo, Solera 1905, que es pues, uno de los vinos más premiados de la Casa Osborne. El que os he traído hoy es un Carlos I que consideraría más Carlos I que Carlos I. ¿Por qué? Porque su terminación está hecha en botas ex amontillado. Pero no de cualquier amontillado. Un amontillado histórico de la Casa Osborne, que pues os animo a ir al puerto de Santa María, con las restricciones o sin restricciones, todo está muy bien acondicionado para poder recibir gente, para ver la mayor colección de vinos Borscht que podemos encontrar, para poder catar pues, en unas bodegas que son pues, una maravilla, un patrimonio. La Casa Osborne es desde 1772. Pues en el puerto de Santa María había una bodega que se llama La Honda. A ver, los del puerto de Santa María, como los andaluces, son bastante claros. Se llama La Honda porque está más profunda que las demás. ¿Qué supone esto? Supone que se afinaban mejor los vinos. Es decir, que cuando hablamos del recorrido de un fino que se convierte en amontillado, es decir, que este velo de flor pierde el fuelle, la importancia que tiene y va muriendo poco a poco, pues es ahí donde empieza la segunda vida, una vida oxidativa, donde pues ya hemos encabezado y ya empieza otra vejez. Y en La Honda se hacía mucho mejor que en cualquiera. 1857. Es una marca que tuvo su recorrido, que desapareció en los años 60, 70, porque desgraciadamente la gente ya no bebía vino de Jerez, pero hemos rescatado estas botas para terminar de afinar nuestro Carlos I, perfecto, terminado, Carlos I clásico, lo vamos a terminar durante un tiempo que te diría Ignacio Lozano que es el necesario. Me dice, Manuel, no necesitas saberlo, el que considero necesario. Y en este caso, pues, para marcar estas notas que van a ser las notas que yo consideraría del experto. Cuando hablamos de un vino amontillado, hablamos de un vino que tiene ambas influencias, la influencia de Poniente y la influencia, pues, de Levante. Entonces va a tener algo de la potencia de estructura, que es el recuerdo del oloroso, pero va a tener sobre todo estas notas salinas,
minerales, estas notas de lo que llaman la madera de barco, ¿no? Claro. Estas notas de avellana, que dentro del fruto seco, cuando dicen, pues nota de cata, frutos secos, dices, vale, ¿cuál? Y cuando hablamos, y tú y yo lo hemos hablado más de una vez, dice, te he traído almendras, dices, vale, ¿qué almendras? ¿Qué tipo de almendra? Marconas, tostadas. Dulce, amarga, tostada, sin tostar, con sal, sin sal. Pues no es lo mismo. Entonces, lo que te propongo, lo que os propongo es hacer pues una cata de Carlos I Amontillado, pero en este caso poniendo en escena con diferentes potenciadores de aroma. Perfecto. Para mí, la mejor armonía es la compañía. Y la mejor compañía pues es también tener pues todos estos elementos para, con complicidad, con sinergia, generar una experiencia. Entonces, Carlos I Amontillado es Carlos I, lo vas a notar. Y sobre todo... ¿Probamos? Sí. Yo tengo prisa de probar, ¿eh? No sé tú. Evidentemente. Lo tienes ahí encima de la mesa y parece que te está invitando. Exactamente, es que tantas veces, yo creo que la historia mejor contada es la historia que nos contamos a nosotros mismos cuando lo catamos, ¿no? Así es. De hecho, ¿cuántas veces hemos dicho catar es enamorarse? Correcto. Por mucho que digas, nos enamoramos a la vista. Pues ¿qué tiene que tener? Un color, pues ámbar, con estos reflejos verdosos. Si lo tuviéramos al lado, y es de las catas que hacemos tú y yo presenciales con Carlos I clásico, veríamos que este es un poquito más pálido. ¿Por qué? Porque la influencia del amontillado está más marcada y el amontillado no es tan oscuro, tan ámbar. Nos vamos abriendo, aunque estamos hablando de... ¿Es conveniente moverlo antes de tomarlo? Yo lo hago. ¿Por qué? Porque vengo de la cultura de champán, cultura de vino, y aunque en este caso estamos hablando de alcohol de 40,3 grados de graduación alcohólica, es decir, está hiperoxidado, el hecho de hacer intervenir un poco el oxígeno hace que abra los aromas. Okay. De hecho, en esta cata pues estamos utilizando el catavino clásico que podemos tener para un vino, para un amontillado. La cata de un brandy para mí es, y como Carlos I especialmente, el eslabón entre la liturgia del vino y el mundo del destilado. Entonces ahí todo lo que son los rituales, las formas que tenemos con vino, tiene muchísimo más sentido con brandy y con Carlos I especialmente que con cualquier otro destilado. Es más, cuántas veces en destilados que podéis catar y disfrutar se añade siempre unas gotas de agua para abrir los aromas. Correcto. Aquí no nos hace falta. Los aromas están. Es más, José Andrés, si te invito a olerlo desde el centro y ahora desde el lateral. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Desde el centro es todo el poder, la influencia del tiempo a través de criaderas y solera de vejez. Cuando hablamos de este proceso magnífico que es la criadera y solera, que es único, que habla de un promedio, no de la gota más joven, muchas veces utilizamos pues, un símil donde hablamos de que la experiencia se mezcla con la juventud. ¿Por qué? Porque criadores y solera empieza por la solera. Allí estamos hablando pues, de que hacemos una saca de un porcentaje que vamos a poner en botella. Y este líquido lo vamos compensando con la primera criadera, que es inmediatamente superior. Así mezclamos. Es un blend, sí, donde un coñac o un whisky está haciendo el blend, el master blender al final. Nosotros, por supuesto, tenemos Ignacio Lozano, nuestro master blender, pero gran parte del trabajo es ya esta tradición, este legado de criaderas y soledad, que hace dos cosas. La primera, que armoniza, que hace una mezcla, pero la segunda, que es muy importante, y es al hilo de lo que comentabas antes, hace entrar oxígeno. Porque cuando haces la saca y el rocío, lo que estás haciendo es introducir oxígeno. Es el secreto de por qué es tan aterciopelado, tan suave el probar un brandy de Jerez. Y porque no hace falta... Pero eso porque lo estás diciendo, porque no lo hemos probado todavía. No. Vamos a probarlo. Cuando lo hueles desde el lateral, y vuelvo a esto, notarás siempre lo que es la materia prima, lo que es el recién destilado. Si tuviéramos la ocasión de tener la Holanda recién destilada, humidificada a 65 grados, reconocerías aquí. ¿Qué es? Pues estamos hablando de uva Airen, destilada en nuestra destilería de Tomelloso, y esto lo llevamos a Jerez, al patrimonio de Jerez, y donde lo vamos a envejecer en unas botas que tienen de edad promedio 50 a 60 años. Son botas viejas. Son botas viejas, de los cuales han pasado 20 envejeciendo
vinos de Jerez. No estamos hablando de envinado en Jerez y luego mandado a otra parte. Ha estado ahí su tiempo, está su tiempo, empapando toda la madera. Completamente llenado. Lo que significa que desde la nariz, en este lateral, vamos a probar lo que es el recién destilado, vamos a tener estas notas delicadas, estas notas de Holanda, de alambique a 65 grados, y desde el centro vamos a tener toda esta vida dentro del sistema. Vamos a ver qué tal sabe. Vamos a ver qué tal sabe. La verdad es que está delicioso. A mí me da un punto, evidentemente, esa parte que tú comentabas de barco, de madera de barco viejo, ese punto yodado marino, está muy presente. Para mí, la cata de Carlos I de Amontillado es como una pieza de música. Si uno es aficionado al flamenco, que yo no le era, porque mi cultura es una cultura mucho más de rock and roll, hablaríamos de una bulería de Jerez. Un tempo más rápido de palmadas y es más ligero, tienes una sensación un poco más ligera. Esto hace que cuando tú lo pruebas, no tienes la sensación en la punta de la lengua, tienes sensación primero en el centro y luego va hacia la punta. Mientras que voy encendiendo, te voy escuchando. Y yo luego encenderé para escucharte con mucho placer. Carlos I de Amontillado para mí es un tempo más rápido de lo que puede ser un Carlos I clásico. Va a ser unas notas más salinas, más minerales, de la influencia del amontillado. Y por otra parte, si vamos a frutos secos, iríamos más a una avellana que a una almendra. Sí, más la untuosidad, más dulce. Exacto. Pero un dulzor que está tan bien integrado que a mí me evoca mucho un fruto seco que a mí me fascina, que es el orejón de albaricoque. El orejón de albaricoque tiene pues este placer, esta textura que puede tener entre seco y suave a la vez. Y este es el juego de Carlos I Amontillado. Para mí es un perfil que dice cómo puede ser seco y untuoso al mismo tiempo. La sensación que tenemos en boca, lo tenemos todo en boca, no lo tenemos ni aquí ni ahí. Tenemos una sensación en boca muy casi fresca, que nos tiraría más a lo que hablamos de cítricos, cuando tú bien sabes que normalmente en un brandy de Jerez no hablamos nunca de unas notas cítricas. Hablamos de torrefactos, de tostados, de notas de evolución. Para mí, este brandy es un brandy para beber en pequeños sorbos y sorprenderse. Sería un brandy de final de la mañana, casi de aperitivo. Como te vas a tomar un amontillado o un fino, pues te puedes tomar un brandy. Te lo puedes tomar en cóctel, por supuesto. Un cóctel que le iría muy bien es con ginger beer, por ejemplo. Un poquito también más dulce, no tan amargo especiado como y la dulce. tónica. El ginger ale estaría entre, digamos, los refrescos de cola y la tónica. Exacto. Yo a ginger ale tira más a dulce y ginger beer tira más pues, a esta potencia del ginger, la guindilla, estos especiados, que es pues una marca de elegancia también y que para mí, desde mi punto de pequeño saltamontes en el mundo de los habanos, aunque tengo la gran suerte de haber coincidido contigo muchas veces y de aprender poco a poco a disfrutarlo, yo creo que iría y va muy bien con un habano. Pues te voy a hablar de este que tenemos en la mano ahora mismo, que tengo yo y que tú vas a encender, en este momento, este Cohiba medio siglo, que ya bueno, trae ya la anilla característica de la marca, pero me gustaría contarte dos cositas de la marca Cohiba, porque es una de las marcas más jóvenes, a diferencia de otras marcas como puede ser Partagás, Romeo y Julieta o H. Upmann, que son del siglo XIX. Sin embargo, Cohiba se crea después del triunfo de la Revolución en 1966. Al principio nace con 3 vitolas nada más de calibre fino, pero que no se comercializan hasta el 82. Y de hecho la presentación se hizo aquí en Madrid, en el Hotel Rich de Madrid, para todo el mundo, con esas 3 vitolas, que luego en el 89 se completaron con otras vitolas y conforman lo que es la línea clásica de Cohiba. Y en el 92, conmemorando los 5 siglos desde el descubrimiento, se lanzó la línea 1492 o
o la línea siglo, que es a la que pertenece este Cohiba medio siglo. Posteriormente, en el 2007, se lanzó la línea Cohiba Maduro 5 y en el 2010 la línea más especial que hay dentro de Cohiba, que es la línea Veike, la línea BHK, claro, que además tiene un componente diferencial con el resto de todos los cigarros y habanos que puedan existir, porque incorpora el tabaco de medio tiempo, que es un tabaco muy difícil de conseguir y que tiene un tratamiento diferencial. ¿A qué te refieres por tabaco de medio tiempo? Dentro de lo que es la estructura de la planta, los pisos foliares que tiene la planta de tabaco del sol, vale. El tabaco de medio tiempo son las dos hojas superiores de la planta y que tiene una dificultad añadida a la hora del cultivo, puesto que estas hojas empiezan a nacer entre 4 o 7 días antes de hacer el desbotone de la planta, de quitar la yema apical por donde saldría la flor y la semilla para reproducirse y perpetuar como especie en el tiempo, perpetuarse en el tiempo, y que se corre el riesgo de que si esa yema apical, por un cambio de tiempo, por ejemplo, empezar a abrir y a succionar los nutrientes que tiene la hoja, porque al final no nos olvidemos que la hoja de tabaco es el almacén que tiene la planta para guardar todas esas resinas, azúcares, grasas y nutrientes, que es lo que hace luego rico el tabaco, evidentemente. Es como la bota. Igual, exactamente. Solamente lo lleva Cohiba Veike y además en Cohiba tiene otras dos características diferenciales con el resto de cualquier habano. Es la selección de la selección, es decir, la mejor calidad de cada cosecha va a ir destinada hacia Cohiba, y tiene un proceso adicional que no se da en el resto de marcas de habanos, que se llama fermentación adicional, pero que realmente es un añejamiento en barriles de cedro durante 2 años más. Es decir, si para hacer cualquier habano tardamos 3 años, para hacer un Cohiba como mínimo tardamos 5 años. Este concretamente que tenemos en la mano, este Cohiba medio siglo, se lanzó al mercado conmemorando los 50 años del nacimiento de la marca en 2016, que fue cuando se celebró en el maravilloso Festival del Habano esa conmemoración del 50 aniversario de la marca. Es un tabaquito adaptado a los tiempos, de una fumada corta, y que es una mezcla de dos vitolas clásicas dentro del portfolio de la línea 1492, como es la longitud del Cohiba siglo I, 102 milímetros, con el cepo del Cohiba siglo VI, un cepo 52. Y realmente este tabaco nos aporta matices muy similares a los que tiene el Cohiba siglo VI. De entrada vamos a notar cierta sequedad, que es muy característica de Cohiba, es muy amaderado, pero de una madera un poquito tostada, pero muy poquito tostada. Aquí también tenemos presencia de los frutos secos, pero sí que quizás se nos va más hacia la almendra amarga, puntas torrefactas de fondo, y sobre todo tiene el dulzor característico del tabaco negro cubano, y que se manifiesta con mucha elegancia por esa fermentación adicional en el seco, en el ligero y en el caso de Veike de medio tiempo de 2 años adicionalmente. Y es un tabaco que realmente, para lo pequeñito que es, cuando te lo empiezas a fumar, se te queda corto, es decir, porque está tan sumamente redondo, complejo, tiene muchísimos matices que van a ir evolucionando, y ese amargor inicial, que quizá también tiene unas ligeras puntas terrosas, se nos van a ir convirtiendo en un fondo dulzor. Nos puede llevar incluso al tofe también ese fondo dulzor. En el último tercio, a lo mejor. En el último tercio, efectivamente. Pero que hacen una fumada muy, muy agradable, con una fortaleza media, que es la que caracteriza la línea 1492 o línea siglo. Y si te parece, vamos a probarlo los dos con el... Ya me he adelantado con el brandy. Ya lo he probado yo mientras estabas hablando, y realmente ¿Qué te dice? me ¿Qué te agrada cuenta? mucho. Le va muy bien. Le va estupendamente bien. Estas notas que comentabas de intensidad... Hablar y fumar, como ves, es súper complicado, y hablo mucho, y por eso se me ha bajado la combustión. Le voy a reforzar un poquito y a ya ir está. probando algunos de los elementos para contar la historia, porque si queremos reproducir esta cata, el empezar, por ejemplo, con orejón de albaricoque, luego tener la avellana, no almendra. Yo para Carlos I Amontillado no le pondría almendra, le pondría más avellana. Luego tengo un chocolate que, si te quieres saltar,
Este chocolate que está a la derecha es un chocolate aromatizado, es un chocolate con un flavor muy especial que le va muy bien. A los dos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me fascina en este caso, los dos son de fácil entrada, son cortos, pero te sabe a poco, ¿no? Entonces es ideal para un aperitivo o para una media mañana. En ambos casos va a haber un diálogo entre cierto dulzor y cierta intensidad tánica que comentabas con el habano, con los toques muy salinos y muy secos que permiten compensar muy bien. Tremendos, además. Se manifiestan maravillosamente, se va compensando con la parte de ese amargor característico que tiene Cohiba, pero van de la mano. Sí. No hay contraste, es equilibrio. Es equilibrio y de hecho este amargor, si tuviéramos amargor, demasiado amargor con nuestro brandy, ya no crearía este equilibrio. Es decir, que ahí lo importante es la simbiosis y que haya pues, un diálogo entre los dos. La parte de la persistencia, ambos son persistentes pero de una forma muy diferente. En el habano es una persistencia más desde lo amargo. Correcto. Y en el lado de Carlos I Amontillado, en este caso, yo lo veo una sensación que comentaba antes, casi fresca, casi que te anima. Da una sensación como refrescante. A hacer una cosa que yo suelo hacer. Y eso tomándolo tal cual, porque me estás hablando de aperitivo, pero quizá en el aperitivo se piensa más en algo más fresco. Exacto. ¿Habría otra forma de servirlo? ¿Cuál es la forma ideal? Porque claro, la que más te guste. Sí, por supuesto, no, pero desde el punto de vista de vosotros que sois expertos en el producto, ¿con catavinos, con otro tipo de vaso? A mí me encanta hacer la experiencia, es decir, probar el mismo destilado en varias copas para ver cómo va. De hecho, lo que acabo de hacer es hacer pues como una saca de rocío, ¿no? Eso estaba pensando, un trasiego. He hecho un trasiego entre mi catavino y lo que llamo yo una copa, pero que es un vaso. Pero si tú le pones una base, un tallo y una base, es una copa de Pinot Noir, como me llamo Emanuel. Sí, efectivamente. Esta costumbre que teníamos antaño, que tenían nuestros padres, de calentar la copa para... Pues, sí, te lo iba a preguntar, porque digo, la mano al final va a transmitir cierta temperatura. Transmite cierta temperatura, eso forma parte de la experiencia, pero has visto, yo lo sujetaba así, lo sujetamos según cómo nos guste, ¿no? Yo la temperatura ideal para tomar un Carlos I amontillado, en este caso, lo puedo tomar solo, incluso puedo tener el amontillado en la nevera y veo la evolución. Lo puedo tomar con un hielo y quito el hielo, o puedo enfriar la copa previamente y luego servir. A mí me gusta tomarlo entre 14 y 18 grados aproximadamente. Es decir, un poquito más que un vino y un poquito menos que un brandy de estos clásicos que calentas. ¿Qué hacías cuando calentabas? Pues realmente lo que hacías era hacer todos esos alcoholes mucho más volátiles. Pero lo que buscamos aquí no es volatilidad de los alcoholes, sino de los aromas. ¿Y no sería también porque posiblemente, es una pregunta, hubiera brandis, digamos, no muy bien terminados, donde el golpe alcohólico se notaba mucho y de ahí el calentamiento un poco el alcohol. Bueno, para hacer la evaporación del alcohol y que no te diera ese golpe tan potente? Es como porque en Francia te ponen tantos quesos en las bodegas, que no te la den con queso, ¿no? Pues son trucos y formas de poder hacer. Yo en este caso, con Carlos I amontillado, de hecho, te voy a hacer el experimento en directo si quieres. Yo lo que hago, en vez de hacer esta volatilidad de los alcoholes calentando la copa, es añadir un elemento que no encontramos habitualmente en brandy y que es el paso previo para responder a tu pregunta sobre cómo tomarlo. Podemos experimentar temperatura, pero ¿qué pasa si lo que hacemos es solamente los aceites esenciales de la naranja, que si tenemos un mechero a mano podemos, te lo voy a hacer un poco. Eso es. Ni siquiera. O sea, no hay que introducir el twist ni nada. Falta. No. Simplemente aromatizarlo un poquito. Aromatizo un poco. Oh, tremendo. Es brutal. Esta nota de la naranja te va a hacer la experiencia completamente diferente, siendo líquido absolutamente igual. No hemos afectado absolutamente nada. No es lo mismo que añadir pues, estas gotas de angostura que, quieras o no, te cambian el perfil. Si ya tienes un destilado, un brandy perfectamente bien hecho, son solamente pequeños toques, no hace falta insistir. O si no, estás buscando para armonizar, para cambiar. Dentro del mundo de la costelería sí que sería un poco diferente, ¿no? Sí,
Pero en este caso siempre desde el conocimiento íntimo del brandy. Por ejemplo, cuando estaba hablando de... yo voy con ventaja, pero voy a tomar con el vaso Pinot Noir, donde voy a tener la potencia de estructura de lo que es el recuerdo del oloroso y la finura y elegancia de lo que tiene el amontillado. Y más marcado aún, con este twist de la naranja, con este perfect serve que hace un coctelero que conoce bien el origen, le puede ir muy bien los picantes. Puede ir fantástico. Eso lo tenemos, la especia la tenemos aquí, la nuez moscada que tenemos en el Cohiba Medio Siglo, que es una especia muy sutil, muy elegante. Sí. De hecho, se conjuntan bastante bien. Es una sensación muy interesante. Ahora con el twist de naranja, la sensación en boca quizás es un poco más fresco todavía. Sí, fresco y golosa de alguna Sí, manera, sí, a la vez siendo realmente un brandy de un perfil seco. Es decir, no estamos hablando de una carga de azúcar, de estos brandys que merecen todo mi respeto, pero que son mucho más dulces, mucho más golosos. Este es para entrar en apetito. Yo esto me lo tomaría con un buen plato de jamón de 5J, por ejemplo, sin duda. El twist de naranja te lo hace siempre más ligero, a la vez más estimulante, más que te apetece dar el siguiente trago. Te invita a seguir dando un buchito, como dicen allá abajo, y una bocanada del habano. Y sobre todo me está sorprendiendo que tanto el Medio Siglo como el Carlos I Amontillado tienen esa punta de sequedad, pero que luego no se manifiesta en la boca como tal. De hecho, la sensación del paladar es untuosa. Sí, es seco y untuoso a la vez. Deja una sí, pero sabes que generalmente cuando son muy secos, la sensación de astringencia Exacto. que te deja arriba, dices, joder, parece que tengo aquí una lija. Sí, Pasa, porque estoy lengua, mascando la bota, ¿no? Que tengo, y siempre hago de bota. Son barricas, pero a la forma de Jerez siempre le llamamos bota, la bota chica y la bota grande. ¿Y por dónde empezaríamos? Yo personalmente empezaría con el orejón del albaricoque. Vamos a probarlo. Un poquito de orejón. Un mordisco de orejón es como en esto del café. ¿Cuántas veces nos ponen el café? Tú ves el café y luego te das cuenta de que tiene un chocolate y te comes el chocolate. Lo bonito es hacer al contrario, ¿no? Probar el potenciador de sabor primero y luego dar una calada y dar pues ¿Qué te va a aportar aquí? Espérate que termine. Me lo vas a decir tú. Es una sensación todavía más refrescante que con los aromas esenciales del twist de naranja, junto con el orejón, pero sin embargo no pierde ninguno de los dos productos, pierde su identidad y la mantiene. Al contrario, digamos que les ayuda a resaltar. Queda una fumada muy agradable, que quizá, como tú bien dices, en un aperitivo o en un after work, después de trabajar, que tampoco buscas una fumada muy larga y un trago muy largo, sí que hace una sensación bastante redonda. Lo que decías antes de que invita al siguiente trago o a la siguiente, es un brandy de invitación. Y este momento que estamos fomentando, además con esta conversación tan agradable, es que te invita pues al siguiente trago. Prueba con una avellana ahora. Es una avellana un poco tostada. O sea, no es la avellana natural. No. Ha tenido un puntito Le he elegido de tueste. voluntariamente un poquito tostada. ¿Por qué? Porque el tostado de una avellana te va a potenciar notas a la vez de madera y a la vez de dulzor, que creo que le va a ir muy bien. Es que están aquí. Es que están aquí. Es una armonía por total. Casi saturación que te va a revelar más cosas de los que tenías inicialmente. Prueba un poquito de brandy ahora y verás a dónde quería llegar. De hecho, yo creo que cuando hice la cata técnica de este producto, en los frutos secos lo describí como avellana. Incluso una nuez de macadamia también me podría valer. Sí, yo creo que también.
Una nuez de macadamia. Esa untuosidad que tiene, sí, esa parte, tacto, ¿no? esa parte también, digamos, amaderada que nos va a aportar, quizá un poco más dulce que la avellana, pero que da una sensación tremenda. Prueba ahora, perdona. Vamos por partes. Como Jack. No, no, es que estoy alucinando. Queda perfecto. Queda perfecto. Creo que es muy Fíjate que interesante es la sencillo, un fruto seco, Es que al final... que le va bien tanto al brandy como al habano en este caso. Cuando hablamos de la coctelería está fantástico, son procesos, son innovaciones, pero menos es más. No nos hace falta hacer coctelería molecular para disfrutar un buen trago. De la misma forma que no nos hace falta un maridaje hiper elaborado, hiper complejo, para realizar en casa algo que es una experiencia con amigos en una terraza ahora exactamente, mismo. eso lo quería decir, porque los profesionales evidentemente son los profesionales, pero a nivel de consumidor los que buscas es tener buenas sensaciones y pasar un rato de disfrute con la compañía, que no solo es la compañía humana, sino también los elementos que ponemos alrededor. Exacto. Y que nos hacen disfrutar. Al final de esto se trata de disfrutar. Con el habano, con el Carlos I amontillado, con el chocolate, las avellanas, los orejones, con la compañía, evidentemente, o estando solo, leyendo un libro, escuchando música o haciendo cualquier otra actividad que lo permita en esa concentración. ¿Sabes lo que hago yo muchas veces? Cierro los ojos y pienso, con esto, ¿dónde estoy? ¿Qué hora es? Pierdo... ¿A dónde me transporto, no? ¿A dónde me transporto? ¿Qué hora es? ¿A dónde estoy? ¿Qué tipo de luz hay? ¿Y qué música? Oye, yo lo quiero probar con ese chocolate que me has dicho, pruébalo. que es especial. Y así terminamos esta sensación, porque el final es un chocolate de 70%. Ese es un chocolate muy especial. ¿Cítrico? Claro, es un chocolate de la cultura muy francesa de Orangette. Es chocolate con naranja. Otro de los secos que quiero ir descubriendo de otra manera, con un chocolate de 70% y con la naranja. ¿Qué te parece? Yo voy a probar también. Sublime. Además puedes ir alternando en función de la bocanada, en la sensación que quieras tener. Eso es el juego. Y en cualquier sitio podemos encontrar estos productos, no son de difícil consecución. Los habanos en cavas especializadas, eso sí. Los habanos en cavas especializadas, por supuesto. Es lo más diferente. Pues oye, la verdad es que la experiencia ha sido súper agradable. Pues para mí también. A ti como, digamos, disfrutador de habanos y especialista en destilados, me imagino que la experiencia también te ha resultado positiva. Muy grata. Y yo creo que se la vamos a recomendar a los amigos y amigas del Club Pasión Habanos, porque realmente es excelente. Probarlo, que lo vais a disfrutar mucho. Muchas gracias y buenos humos. Salud.